Vale. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Hoy estamos el tema último, U06, que es cinemática en 3 dimensiones. Que la pregunta que se trabajará, ya lo habíamos comentado, es una grúa, ¿cómo funciona una grúa? Entonces, es ver la parte de cinemática en 3 dimensiones. Estamos hablando, aquí el tema 9 es el que en particular vamos a ver. Lo único es que el tema 7 lo he puesto también para recordar lo que era de Coriolis y arrastre relativo, porque algo similar también se hace en este tema. Vale, entonces tema 9, cinemática del sólido rígido en 3D. Ya hemos visto que al final es igualar, dinámica es igualar aceleraciones. Vamos a enfocar en cinemática. Vale, entonces cinemática plana. La primera parte de los apuntes, estos son los apuntes que están en el internet. La primera parte es el sistema 7 para recordar Coriolis y arrastre relativo en 2D. Estos 2D. Entonces simplemente es lo mismo. Todas estas primeras hojas es lo mismo. Aquí habíamos relativo, arrastre. Entonces había uno que giraba y otro que hacía un movimiento relativo con respecto al que está girando. Vale. Es algo similar, más o menos, que va a ser ahora. Y el que hubiese esa combinación de esos dos movimientos hacía que apareciese Coriolis. Entonces era el ejemplo está más recordando. El ejemplo aquí la rueda que va girando, y como tiene esta velocidad relativa, aparece Coriolis. Es la combinación de esas dos que hacen que aparezca Coriolis. Bueno, pues entonces en 3D va a ser algo similar. Un poco más complejo porque es 3D. Pero bueno, tiene que existir esa combinación de dos movimientos. El circular y el lineal en este caso para que aparezca Coriolis. Y aparecía Coriolis, que era esta ecuación. Entonces, esa misma ecuación, pues la vamos a seguir usando en cinemática 3D. Vale, entonces acá hay un arrastre relativo y Coriolis. Bueno, esta sería la ecuación general que usaríamos. Bueno, pues es lo que vamos ahora a comentar, ya que es el tema 9, que es el tema nuevo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Lo primero es que siempre se cumple lo mismo que en 2D. Primero tienes una distancia, después de una distancia tienes una velocidad. Si hay una diferencia de velocidad en el tiempo, aparece una velocidad. Y si hay una diferencia de velocidad en el tiempo, aparece una aceleración. Mientras que no haya una diferencia, la velocidad es 0 o la aceleración es 0. Por eso, cuando la velocidad es constante, la aceleración es 0. Tiene que haber una diferencia, que es lo que estamos comentando del pistón. En el pistón, si va subiendo y bajando, pues invariablemente tiene que haber un momento en el cual acelera, un momento en el que frena. Las velocidades van cambiando todo el tiempo. Bueno, entonces, si estamos en 3D y estamos analizando rotación en torno a un eje fijo, que es el tema 7.3 del Merriam, vale la pena ir a los libros y echar un vistazo a los libros, que yo sé que cuesta, pero bueno. Vale, entonces, y aquí aparece lo mismo que siempre hemos visto en 2D. La velocidad, si algo está girando, si algo tiene una trayectoria circular, ¿cómo es la velocidad con respecto al centro de giro? Tangente, siempre. La velocidad es constante si no existe un cambio en las distancias que existen con respecto al tiempo. Vale, entonces, siempre será tangente. Entonces, aquí lo que tenemos en estas figurillas es eso, es 3D. Entonces, hay una velocidad que es tangente. Entonces, si tú tienes algo que está girando, y en ese caso es con respecto a un eje, y esto es un vector. Esto, que está aquí, eso es un vector. Entonces, una de las cosas importantes que hay, entonces, al hacer un vector, esta flecha sigue la regla de la mano derecha. Si ese vector va hacia arriba, el giro hacia dónde va. Entonces, coges tu mano derecha, pones el dedo gordo apuntando hacia donde va la flecha,
Y entonces ya se ve que sería el giro en ese sentido. Siempre se cumplirá la regla de la mano derecha. Y en este caso, los casos en los cuales hay el elemento de giro es cuando es velocidad angular y cuando es aceleración angular. Cuando es velocidad lineal, no, porque la velocidad lineal es un vector por sí mismo. Entonces, hay que diferenciar mucho en vectores. ¿Cuál es el vector que aplica en velocidad angular? ¿Cuál es el vector que aplica en aceleración angular? ¿Y cuál es el vector que aplica en velocidades? ¿Y cuál es el otro vector que aplica en distancias? ¿Cuáles eran las 4 cosas que debe tener un vector? Magnitud, unidad, sentido y dirección. Entonces, cada una de estas cosas tendría esas 4 componentes y puede actuar como vector. Pero esos dos funcionan de una manera y estos dos funcionan de otra manera. Y esa es la clave. La clave aquí, donde aplica lo de la regla de la mano derecha, es particularmente aquí, en estos dos. Y esto es un resultado. Estos dos serán un resultado también. Están interrelacionados, pero aplican diferente. O sea, la manera de entenderlo, cómo funciona uno y otro, es diferente. Y yo creo que eso parece que tener mucho cuidado en eso. Vale, aquí. Y aquí lo vemos en la ecuación de abajo. Esto va a impactar para este. Entonces, si el vector va en un sentido u en otro, la velocidad en A también irá en un sentido u en otro. Influye. Y cuando haces el producto cruz, pues también eso a su vez también influye en esto. Entonces va a haber una combinación de esos dos vectores. Y como son vectores, por eso entonces tienes esa combinación. Entonces la manera como tú resuelves con determinante, puedes hallar la velocidad en A de estos, teniendo en cuenta esos dos vectores. Aceleración. Y aquí es lo que siempre hemos visto. Aceleración normal y aceleración tangencial. O sea que ahí no cambia. Y al final, lo único es que esto es con determinantes, esto es con vectores, por lo tanto, entonces, aparece más complejo. Pero al final, si tú lo ves en 2D, el que siempre estás acostumbrado, omega cuadrado R, ¿de qué es? ¿Normal o tangencial? Omega cuadrada R. Omega cuadrada R es normal. Y el otro que era alfa R, tangencial. O sea que es lo mismo. Si tú te fijas, es esto que está, este producto vectorial, eso es la velocidad, que es la que hemos visto aquí. Entonces, pero al final es lo mismo, omega cuadrada R. Lo único que, si quieres hallar los vectores correctos, tienes que hacerlo en ese orden. Primero omega, producto vectorial R, y después ese resultado, omega, producto vectorial, velocidad. Y alfa primero y R segundo. Si no, te cambian los sentidos. No, todavía no llegamos a eso. Eso es lo siguiente. Esto es lo genérico. Este es un genérico que está algo en torno a un eje fijo. Hay un eje y alrededor de ese eje hay una partícula que está teniendo una trayectoria circular y porque hay una trayectoria circular hay esas dos cosas. Ahí todavía no llegamos a arrastre y esas cosas. Sí, pero ahora lo veremos. Estas es las ecuaciones genéricas. En ecuaciones genéricas tú tienes lo mismo que tienes en 2D. Aquí vas a tener una aceleración normal que va hacia adentro y una aceleración tangencial que dependerá de si alfa está acelerando o frenando. Y que será tangencial a el radio de giro. O sea que ahí no cambia. Eso es similar a 2D. Bueno, ambos son similares a 2D. Lo único es que es con vectores. Vale. Después, cuando ya empezamos a hablar de arrastre y eso, es cuando empezamos a pensar en dos ejes. Entonces aquí vamos a tener un sistema que tenemos dos ejes. Y aquí es cuando entran los vectores. Este omega 2 que tenemos aquí está girando. ¿Cuál sería su vector? ¿Cuál es el vector? Entonces ahí entramos a la regla de la mano derecha. Entonces en este caso ese vector sería hacia arriba.
por la regla de la mano derecha. Entonces, la regla de la mano derecha es la que determina hacia dónde irá. Y después el otro, lo mismo. Entonces, aquí, si esto está en este sentido, cuando estamos hablando de vector, pues el vector sería lo mismo. Aplicas la mano derecha y aquí sería hacia arriba. Esto es positivo. Y esto es positivo. ¿Por qué es positivo ambos? Porque los ejes que estamos definiendo nosotros son positivos en ese sentido. Si nosotros hubiésemos definido que la X positiva era en el otro sentido, entonces sería negativo. Sí, son las pequeñas cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, esto es positivo porque está alineado con el X que es positivo. Ya está. No hay más. Se dirige en ese sentido. Vale. Entonces, tenemos dos vectores que están funcionando al mismo tiempo. Es lo que significa, ¿no? Luego habla cosas de eje instantáneo de rotación y tal, que bueno, no, yo no le pongo mucho más en eso porque es diferente que en el CIR. En el CIR es bastante más claro. Vale. Entonces, hay un eje fijo. Si os fijáis, hay un eje fijo que rota y otro que tiene dos movimientos. ¿Cuál de los dos tiene un solo giro? Z, ¿verdad? Bueno, el que tiene un solo giro es precesión. Y el que tiene dos, que tiene traslación y rotación, entonces es sucesión. Entonces, precesión y sucesión. Sí, gira sobre sí mismo y también tiene el otro giro. Tiene dos. Vale. Bueno, entonces. Y entonces en 3D hablamos de eje instantáneo de rotación. Bueno, ok. Después hablamos de un cono. Si vemos un cono, si definimos un punto a lo largo del eje, este será el 0, 0. Si analizamos la velocidad, entonces se genera un cono. Es lo que dice. Y después aquí, este del eje instantáneo de rotación significa, este gira en un sentido. Hemos dicho que gira en este sentido. Este otro gira en este sentido. Entonces, si ambos giran en esos sentidos, llega un momento en el cual se cancelan las velocidades tangenciales. Entonces, en ese punto, la velocidad sería cero, porque el de Z, haz de cuenta, el Z vendría hacia ti. Donde está el EIR Z vendría hacia nosotros, ¿no? Si tú tienes ese sentido de giro, tienes una partícula, la partícula vendría hacia mí. Si lo pongo de frente, y vendría hacia mí. ¿Estamos de acuerdo? Vale. ¿Y el X hacia dónde iría? Hacia atrás. Porque ve qué giro es. Vamos a verlo de frente. Ahora pon Z y X de frente. Piénsalo así. Esto es Z y esto es X. Si estás mirando de frente y estás mirando un punto aquí. Si esto tiene este giro, y este tiene este giro, el Z sería punta de flecha o cruz. Lo miro de frente, ¿eh? ¿Z qué sería? Sí, de frente. Z vendría hacia ti la flecha o se alejaría. Hacia mí, es punta, ¿no? ¿Y X qué sería? X sería cruz. Entonces, lo que significa este EIR significa que hay un momento en el cual las magnitudes se cancelan de las velocidades, es lo que significa. Pero, si tú te fijas, solo pasa en un cuadrante, porque en los demás es diferente. Este sería el único en el cual tendrías esa combinación. Es lo que significa, ¿vale? Entonces, por eso es ese cono. Y es lineal, porque la velocidad, al final de cuentas, se calcula también linealmente. Velocidad, sí, sería en el cuadrante en el que se combinan esas dos velocidades.
Sí, porque al final ya son sumas o restas de ambos. Es diferente. Sí, tú tienes dos vectores. Z, si tú calculas de frente, Z hacia dónde gira. No, de frente así. Ahora estás viendo Z y X de frente. Así. Sí, vale. Et diu cap on gira. I et diu que és punto i que gira com lligar i construir l'altre. I que l'altre va estar acá. Un punto. Y aquí l'altre com. Sí, por eso. Hay un punto en el cual se cancelaría. Y el cono. Sí, entonces vale, el cono. El cono lo puedes ver como velocidad. Velocidad por distancia. La velocidad tangencial, la velocidad que es distancia, sería omega por R, omega por distancia. Entonces simplemente se va cumpliendo que la omega es constante, pero los puntos donde se van cancelando, que se da ese efecto de cancelación, es más grande. Entonces es lineal. Y va lineal con respecto a un punto. Y después en el otro cono es lo mismo. Me vas alejándote, el punto donde ocurre esa cancelación, pues cada vez es más grande. Y ya está. Y entonces llega lo que es el cono del cuerpo y el cono del espacio. Entonces aquí lo que dice es que hay una correlación entre esos dos conos. Y tiene su sentido también porque al final, si tú lo ves como un engranaje, pues lo ves un poco más fácil, ¿no? Si fuese un engranaje, pues uno gira y ya se gira al otro, ¿no? Entonces un poquito puedes tener esa idea, ¿no? Vale, entonces significa que hay una correlación entre ambos y que mientras mayor sea el radio, mayor será la velocidad lineal. Y que cambia linealmente, es una manera de verlo. Va a cambiar linealmente porque la omega es constante. Y tiene sentido porque esta es constante. Si eso no cambia, pues la velocidad va a cambiar linealmente. Vale, pues entonces ahora ya tenemos cuando los casos en los cuales tenemos la velocidad de sucesión que es constante, que tenemos como si fuese un engranaje operando, se puede utilizar esta ecuación. Te sumas, hay un omega total, la suma de los dos vectores, y una alfa total, la omega de sucesión por producto cruz omega total. No, esta es sucesión. Ah, sí, aquí déjame lo pongo aquí. Esto sería esto sería omega. Eso que llaman omega mayúscula. Es que es omega, pero mayúscula. Ambas son omegas. Que esto es lo que estoy diciendo, que es omega de esa ecuación, es este omega. El omega 2. El que solo es el de sucesión. Este sería. Este es sucesión. Y este es precesión. ¿Vale? Entonces sería. El que en la otra figura es omega 2. Vale, entonces, la manera son las ecuaciones. Entonces tú puedes encontrar, en cualquier punto puedes usar esas ecuaciones. Esas son ecuaciones y también tienes, de nuevo, aceleración tangencial y normal con las ecuaciones de toda la vida. Entonces, es una manera en la cual puedes simplificar las ecuaciones. Este es el sistema general que te dice. Y de ahí, pues, tomaremos una suposición en el cual diremos que, y aquí es donde entra lo de arrastre relativo. Entonces, aquí diremos que omega 1 es aceleración nula, o sea que esto no habrá. Solo habrán este omega 2 y el P, que esos son vectores. Se analiza el punto A. Y entonces esta sería entonces la ecuación que correspondería. Y aquí sí entramos en arrastre relativo. Entonces el arrastre es del omega, mayúscula, y el relativo es del P. El de sucesión es el que sería de arrastre. Entonces ahí es cuando hacemos la analogía. Si tú quitas el P,
lo único que va a haber va a ser el arrastre de la omega mayúscula. Y ya está. ¿Mm? Bueno, y aquí tenemos, y eso es lo mismo que en 2D. Esto es prácticamente lo mismo. Y entonces, al haber esa combinación, porque este va a estar girando, omega va a estar girando y P va a estar girando al mismo tiempo. Entonces, cuando hay esa combinación de dos elementos, eso es cuando aparece el Coriolis. Arrastre relativo, Coriolis. Y esta sería la ecuación. Lo de las posiciones que has hecho, que has eliminado una W. Para reducirlo, para reducir la complejidad y poder entonces, claro, porque entonces ya son 3. Entonces, para simplificarlo y llegar a estas ecuaciones, bueno, para poder dar estas ecuaciones, si añadimos otra, se complejiza todo, entonces no queremos llegar a tan complejo. Simplemente que esto, ¿por qué? Porque aquí vamos a hacer un sistema en el cual vamos a comparar las dos ecuaciones para que quede equivalente. Si tú te fijas, mira, aquí estamos hablando de esta ecuación. Este tiene dos vectores nada más. Entonces, si añadísemos el tercero, no lo podríamos usar. Sí, lo hacemos para poder usar esa ecuación. Entonces, vamos a hacer ejemplos usando esas ecuaciones. Vamos a hacer unos ejemplos usando esta ecuación y usando esta ecuación. Y vamos a comparar a ver si efectivamente es lo mismo o no es lo mismo. Vale. Entonces, esta es la ecuación así grandotota, que se ve un poco así, ¿cómo se llama? Que asusta un poco, pero en realidad, si lo analizamos más a detalle, al final siempre estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando siempre de normales, tangenciales o lineales. Es la aceleración. Eso sería el alfa. Eso es alfa en mayúscula. Entonces, ¿qué significa? Entonces siempre hablamos de normal y tangencial. Normal y tangencial. Lineal o normal y tangencial y Coriolis. Y la relativa es la de la, es como la de la rueda, ¿no? Sí, la relativa es la de P. Que es vertical o... Sí, que puede ser horizontal, puede ser vertical, puede tener diferentes. ¿Vale? Y Coriolis aparecerá cuando exista la combinación de ambas. Bueno. Entonces, el primer ejercicio que vamos a analizar es el 9.1. Pues ahí tenemos un sistema que está aquí en este vector. Este sería el omega. Y el otro, que este brazo va subiendo. Entonces, como este brazo va subiendo, entonces aquí tendríamos el otro. Y dependiendo del sentido, sería... A mí me gusta añadir este pequeño recordatorio para recordar la regla de mano derecha y recordar que ese es un vector que en particular viene de un giro. Mientras que el vector lineal no es así. Vale, entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues primero es definir dónde están los omegas y cuál es sucesión, cuál es precesión. Y entonces decir, vale, pues vamos a, este será sucesión, precesión. Y entonces vamos a hacer las velocidades relativas, arrastre y relativo. Arrastre corresponderá al de omega mayúscula y relativo corresponderá al omega minúscula. Vale, pues entonces, ya que hemos definido esto, aplicamos las ecuaciones. Hacemos el cálculo, transformamos omegas a radianes por segundo. Uno está dado en revoluciones, tenemos que pasarlo a segundos, y definimos cuáles son los vectores. Aquí, si fijamos, está por determinantes porque es 3D. Entonces, y siempre tiene que ser primero el vector omega y después el vector distancia. Y entonces, cuando lo hacemos aquí, esta es la resolución. Pues aquí tenemos la resolución del determinante. Entonces,
Y el omega dependerá, el sentido, dependerá si es positivo o negativo en función de tus ejes y del giro que tiene. En este caso, ambos son positivos, porque están alineados con el positivo de nuestros ejes. Y las distancias entonces también siguen el sentido de los ejes. La distancia es de 0 a, en este caso, estamos analizando el punto A. Entonces las distancias que tendremos serán igual también. Dependerá, este es RY, y esto es R en Z. Esto es positivo y este es positivo. Entonces, este es el vector que será vector de OA. Entonces, con respecto al centro de giro, ese es el punto de inicio. El punto que estamos analizando es el punto final. Y debe de cumplir, entonces, dependiendo de dónde vaya, será positivo o será negativo. Entonces, como en este caso ambos son positivos, por eso aquí son positivos. ¿Qué nos da al final del determinante? Nos da que en un caso es menos 4,3 en I y en el otro caso es menos 1,6 en J, más 2,7 en K. ¿Qué significan estos números? Entonces, desde el punto de vista físico, estamos hallando velocidades. Ambas son velocidades, pero uno es debido al omega positivo y el otro al omega mayúscula y otro omega minúscula. Uno es asociación y otro precesión. Bueno, entonces, ¿qué significa? Significa, si nosotros vemos por arriba, este es el esquema vectorial, usando vectores. Esos son nuestros dos vectores y nuestro punto de análisis A. Si lo vemos por arriba, veríamos el punta de flecha en el omega mayúscula y veríamos una velocidad tangencial con respecto a eje. ¿Sí está claro este esquema? Sí, ¿no? Lo vemos de arriba. Hay que ver ambos, ambos esquemas. La velocidad tangencial sobre A no sería a 90 grados sobre A. Pero estamos viéndolo desde arriba. Entonces, aquí, la clave es que tú estás desde arriba. Hay un omega aquí, mayúscula, que va en el sentido antihorario. El punto A, ¿dónde está? El punto está sobre Y. Entonces, si eso está girando así, estamos hablando de velocidades. Exactamente, pero ahora estamos analizando solo uno. La omega grande. Es la que estamos analizando ahora. Y entonces, si tú calculas con esa omega y esa distancia, te da esa velocidad. Te da 4,35. Vale, ese es uno. Si lo vemos de lado, viendo desde X, entonces tendríamos Z e Y. Y entonces ahí tenemos el punto A, pero punto A un ángulo. Y la velocidad entonces, como es una velocidad de giro, tienes esta distancia y tendrás una velocidad que será tangencial con respecto al centro de giro. Entonces siempre es lo mismo. La velocidad es tangencial con respecto al radio de giro. Si tú multiplicas ese ángulo de giro, esos están hechos por determinantes. Y lo que estoy explicando abajo es el significado físico de esos determinantes. Es lo que estoy haciendo. Entonces, esos determinantes que están ahí, eso es lo que es en realidad. Entonces, lo que tú encuentras es cuál es el I y el J de esta velocidad. Entonces, cuando tú haces el cálculo manual, te cuadra. Porque eso es el determinante. El determinante resolver mediante las matrices, las determinantes, resolver cuál es el X y el Y. Y te da directamente. Entonces, cuando tú lo sumas, entonces sí ya tienes en 3D. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, pues lo que no hay que perder de vista nunca, ¿desde dónde estamos viendo cada uno de los componentes y qué dimensiones tienes?
Aquí tienes 069, 04, 08. Multiplica la omega minúscula por 0,8. ¿Cuánto te da? A ver, por ahí que lo multiplican. La omega minúscula, porque es la que sería sobre el eje X, que es 4. La omega minúscula es 4. 4 por 0 por 8. 3,2, ¿no? 3,2. A ver si está. Aquí está. Es 3,2, ¿no? En X y en Y es 0,28, sería 2,8 y 1,6. ¿Sí? ¿Y cuánto te dio tu determinante? Pues lo mismo. 1,6 y 2,7. Pues claro, si sacas la magnitud de lo que te da el determinante, obtienes lo mismo que significaría la velocidad tangencial. Es lo que está haciendo. El determinante lo que estás haciendo es te está dando los valores en X y en Y y en J que correspondan. Por eso cuando tú lo sumas, pues tienes ya un vector tridimensional. Pero en realidad estás sumando viendo desde diferentes ejes. Es lo que estás haciendo. ¿Vale? Por eso entonces aquí es importante. Y lo mismo aquí. Si tú multiplicas el omega por 0,69, te va a dar también el vector tangencial. Y como simplemente es eso, ¿vale? Y aquí sería, como más o menos quedaría, de punto de vista tridimensional. Tridimensionalmente tendríamos dos vectores, dos velocidades, una debido a sucesión y otra debido a precesión. Una debido al omega mayúscula y otra debido al omega minúscula. Es lo que es, ¿vale? Ocasionado por dos diferentes velocidades. Bueno. Después, aceleraciones. ¿Qué tenemos en aceleraciones? Tenemos aceleración en A, que van a haber tres tipos de aceleraciones: arrastre, relativo y Coriolis. Pues tenemos que ver, ahí hay una A inicial, que es 0 porque es fijo, que tiene que ver con respecto al centro de giro, que es fijo, que no se mueve, por eso ahí la aceleración es 0. Y después, lo de siempre, normales y tangenciales. En el arrastre, sí, se hacen determinantes y después se suman. Entonces, lo que hay que analizar es dónde hay normales y dónde hay tangentes. En el omega mayúscula, la omega es constante, por lo tanto, la tangencial es 0. En la normal no. Entonces, la normal habría que calcular omega cruz o A. Este ya lo hemos calculado, entonces, por lo tanto, tomamos el mismo valor que habíamos encontrado anteriormente y hacemos entonces, en ese caso, lo mismo del omega. Y aquí, a final de cuentas, se trata de no perder cuál es el sentido de cada uno de los vectores. De eso se trata. Entonces tú ves los sentidos de los vectores y te da menos 27 en J. Esa es la aceleración que corresponde al arrastre por omega mayúscula. Después, relativo, que es el de sucesión, que es el omega minúscula. Pues lo mismo, hay que analizar en cuáles casos tienen normal, cuáles casos tienen tangente. Aquí pasa también igual que el alfa es 0, porque omega es constante, por lo tanto solamente es este. El mismo vector que hemos calculado aquí, estas mismas velocidades, pues las volvemos a usar. Es la velocidad en I, J o K. En I, J y K, que corresponde a ese vector. Sí, sí, estamos analizando separado. En realidad, todo están trabajando al mismo tiempo, pero lo estamos analizando separado. Estamos analizando. En arrastre, el vector velocidad. Es el mismo que calculaste para esa omega, para ya sea sucesión o precesión. Tú, vamos a ver.
Tú tienes aquí precesión, sucesión. Un 1 tienes, esto sería el omega mayúscula y el omega minúscula. Entonces, lo que haces es, lo analizas de manera separada. Es lo que haces. Entonces, primero analizas qué velocidad ocurre debido a omega, qué aceleraciones ocurren debido a omega mayúscula. Después haces qué velocidades hay de acuerdo a la omega minúscula, qué aceleraciones hay en la omega minúscula. Y después lo sumas. Pero como hay aquí una combinación de los ejes, pues también sumas Coriolis. Entonces es lo que haces aquí. Entonces, aquí haces lo mismo. Estás separando en 3. Precesión, sucesión y después Coriolis. Y entonces, y al final son las mismas ecuaciones que se han visto en 2D. Lo único es que usando determinantes. Y te va a dar ciertas aceleraciones. Entonces, la aceleración total es la suma de todas. ¿Cómo puedes ver qué significan estos 3? Aceleración relativa y aceleración de arrastre, las dos primeras. Sí. Que tienes por la parte de ahí arriba, calculas la normal y ahí usas los dos vectores de posición y una velocidad. Sí. Y abajo, los vectores y la. Este no es de posición, ¿eh? Esto es omega. Esto no es posición. Eso es omega. Eso es un vector de giro. Un vector de ángulo, de velocidad angular. Uh-huh. Abajo es velocidad. Aquí no hay de posición. Debido a el mismo vector. Y entonces, en el caso de abajo. Es idéntico. Solo que es omega y la velocidad debido a omega. A sucesión. Las segundas componentes de la velocidad en ese caso, sucesión. Primero precesión, después es sucesión. Vale, primero desde arriba, luego desde arriba. Primero el eje principal y después el que tiene los dos movimientos. Entonces, tú por alguna razón. Desde arriba. Sí, es precesión y sucesión. Entonces, precesión es el que tiene un solo giro y sucesión sería el que sucede. Es el que tiene dos. Uh-huh. Sí, el de precesión es el que sería arrastre y el de sucesión sería relativo. Uh-huh. Y después de Coriolis. 2 omega, velocidad relativa. Y la velocidad relativa es la que ocurre debido a omega cruz OA. Entonces, la que es relativa. ¿Vale? Bueno, entonces, y tienes la suma de los 3. Y si quieres ver tú qué significa cada una de esas aceleraciones, pues simplemente es aceleración normal. Y haces lo mismo nuevamente. Esto es visto desde Z. Tienes X. Aquí está X. Aquí está Y. Esto sería Z. Z que sería punta de flecha. Entonces, esta es la aceleración normal. El 2732 es la aceleración normal, entonces es una aceleración que va hacia adentro. En el otro caso, tienes una aceleración normal que va hacia el centro de giro. Entonces ahora estás viéndolo desde Z e Y. Entonces, por lo tanto, esto es Z y es Y. Entonces, por lo tanto, X sería punta de flecha. Aquí. El eje X sería punta de flecha. Aquí. Vale. Mira, tú tendrías por acá arriba la aceleración de arrastre la aceleración de arrastre tendría la acá arriba. Este sería el vector. Y entonces está girando, entonces esto sería hacia adentro. Esa sería una, va hacia adentro. Va dirigido hacia el eje Z. Después, la otra que tienes aquí, debido a la omega menor, entonces es una aceleración normal que va aquí. Aceleración relativa. Esta es una normal. Y esta también es normal. Entonces,
Son dos aceleraciones normales. Porque van hacia el centro, la normal siempre va hacia el centro de rotación. Entonces ahí lo que hay que ver es, ¿dónde está el punto de rotación? Es lo primero. ¿Dónde está el punto de análisis? Eso es lo segundo. Y el tercero es, entonces el vector normal va hacia el centro de giro. Es lo que es importante. Uh-huh. Sí, tienes que verlo desde arriba. Pero la relación normal... Es que piensa en la trayectoria. Aquí tú tienes una trayectoria que va así y otra trayectoria que va así. Claro, sí, tienes dos trayectorias. Tienes dos trayectorias, entonces tienes que ver cuál es la trayectoria. Mira, en toda esa parte de que empezamos desde el 4, una palabra clave es trayectoria. Esa es una palabra clave. ¿Cuál es la trayectoria que sigue esta cosa? ¿Es circular? Sí. Pues entonces tendrá aceleración normal, aceleración tangencial. Tendrá una velocidad que será tangente. ¿Por qué? Porque la trayectoria es circular. Entonces, el hecho de que sea circular hace que los vectores también sigan también de acuerdo a la trayectoria circular. Es lo que hay que pensar. ¿Dónde es la trayectoria? ¿Y dónde está el centro de giro? ¿Es circular? Sí. Y aquí siempre hablamos o trayectorias lineales o trayectorias circulares. Y cuando separamos las ecuaciones para analizarlo, pues tomamos en cuenta o es lineal o es circular para poder analizarlo. ¿Vale? Entonces aquí tú tienes en la otra aceleración una que va hacia el centro de giro. La trayectoria sería esta. Y en este otro, la trayectoria sería esta. Entonces, como aquí tú tienes estas trayectorias, esto sería en 3D. En 3D tendrías 3 vectores que están confluyendo. Uno es Coriolis, otro relativo y otro de arrastre. Este es normal y este también es normal. Porque no hay aceleraciones. Porque ambos vectores son constantes. Por eso no hay tangencial. Y hay Coriolis. Bueno, entonces esta sería la suma de las 3, daría la vector. Como ya sabemos que hay otra ecuación que nos dice que cuando ambas velocidades son constantes, pues podemos usar directamente esas ecuaciones. Pues vamos a resolverlo de esta manera. Entonces habría otra ecuación. Y habría que ver cómo queda la ecuación. Entonces ahí esta ya no lo podrías usar. Y en la otra tendrías entonces que añadir. Y entonces la resumida no la podrías usar. Sí, pero Coriolis es en función de velocidad relativa. O sea, es el producto vectorial de la velocidad de arrastre con la velocidad relativa. Tienen que existir esas dos. Sí, están a 90 grados, pero están a 90 grados de estas dos. Recuerda que el producto vectorial es un vector que sale de un plano. Tienes dos vectores que crean un plano y después el que es perpendicular a esos dos es el tercer vector. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Parece una tontería, pero aquí es cuando, y como es 3D, muy fácil liarse. Bueno, vamos a analizar viendo esta ecuación. Tenemos ambas velocidades, son constantes. Pues vamos a resolverlo usando esta ecuación. Vale, pues entonces aquí lo que tendríamos, cuando hacemos el omega total, hacemos una suma de ambas. Y después hacemos un producto vectorial del vector que tengamos aquí con el otro vector de distancia. Y entonces definimos
desde 0 a, que es lo mismo que hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y después hacemos una velocidad omega cruz R y nos da un J, un J y un K. ¿Qué es esto? Pues lo que ahí tenemos. La omega total es la suma de dos vectores, ¿verdad? Uno que está en X y otro que está en Z. Si es una suma vectorial, pues el resultado sería un vector que va a tener un cierto ángulo en función de las magnitudes de X y de Z. Ahí lo tengo 0,40 y 0,63, que es proporcional. Además, está dividido entre 10 para que pueda verse en la misma imagen. Solo eso. Pero esos eran los dos vectores. Este es el 0,80 que está aquí. Este es el 30 grados. Entonces, lo que tendríamos en la velocidad que estamos obteniendo es lo mismo que si tuviésemos con la regla de la mano derecha. Ponemos el dedo gordo. Nos indica el sentido de giro. Y esta sería tangente a ese vector. Entonces, al final de cuentas, estamos haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. Lo único es que como el hecho de que sea 3D, es mucho más difícil verlo. Cuando tienes 2D, en 2D es muy sencillo. Un círculo, tangente a ese círculo. Aquí no. Y aquí esto ya, pues depende del eje. Y ahí más o menos tienes que pensar un poquito en el cono. El cono sería un punto del cono. Entonces, por eso entonces estamos definiendo que eso es tangente. Pero al fin de cuentas es lo mismo que siempre ha sido. No estamos cambiando nada. Después, velocidad de sucesión. Bueno, igual lo mismo. Seguimos. Alfa total. Pues ahí la omega, producto vectorial, omega total. Cuando hacemos todo eso, hallamos un alfa. Esa alfa, después lo usamos para hallar la aceleración de cualquier punto, en el cual usamos esta alfa total que hemos hallado. Hacemos el determinante, resolvemos determinantes siguiendo esta ecuación y hallamos la aceleración de cualquier punto A. Si nosotros comparamos lo que obtuvimos ahí con lo que obtuvimos en la otra, usando Coriolis y usando relativo, arrastre relativo, es lo mismo. Las magnitudes que hay de la aceleración en A coinciden usando ambas ecuaciones. Lo único es que es diferente. ¿Cómo lo podemos entender físicamente? Entonces ahora ya tenemos más vectores al mismo tiempo. Tenemos el vector de precesión, el vector de sucesión, tenemos la omega total y tenemos un alfa total. O sea, tenemos 4 vectores que están actuando al mismo tiempo. Y una de las diferencias importantes que hay en 2D a 3D es que ahora en 3D, esa alfa que tenemos, que ocurre en otro eje. Entonces aquí tenemos el omega total que ocurre entre Z y X y tenemos la aceleración alfa que ocurre en Y. Si tú tienes una aceleración normal que ocurre con respecto al eje de omega total, esto es una aceleración normal que va dirigida al eje, donde está la omega total. Por eso tiene este sentido hacia adentro. Es normal. Pero tenemos una tangencial que va con respecto a Y. Y entonces ahí ya es otro vector. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya tienes aceleraciones en otros ejes. Pero cuando tú sumas los 3 vectores, te da lo mismo. O sea que son 2 maneras de ver lo mismo. Ya está. ¿Vale? Vale. Ya sé que esto hay que sentarse con calmita, analizarlo. Sí.
No. Tienes que sentarte a ver cómo va, no sé qué, a ver, la mano, no sé qué. Para verlo en 3D, realmente cuesta. Bueno, aquí, si se quiere hacer este ejercicio modificando el ángulo de sucesión de 30 a 60 grados, estos serían los resultados. Vale la pena hacerlo. Puedes hacerlo ya sea mediante ecuación general o puedes hacerlo también en giro en torno a un punto fijo. Son las dos maneras que lo hicimos. Usando ecuación general usas Coriolis, giro en torno a un punto fijo, entonces haces normal y alfa. Después, 9.2. El 9.2 es bastante similar. La única diferencia es que ahora tienes dos vectores. Un vector aquí, que es omega mayúscula, y otro vector aquí, que es omega minúscula. Que serán dos vectores que van a estar operando al mismo tiempo. Te piden lo mismo, la velocidad angular, los conos de cuerpo, la velocidad. Entonces, es el motor que va girando y tiene esas dos velocidades al mismo tiempo. Entonces, tenemos aquí, y ahora hacemos dos ejes. Entonces, aquí hay que hacer dos ejes de giro. Entonces, acá hay unos ejes que son en mayúscula y otros ejes que son en minúscula. Y la complejidad de este es que ahora tienes que hacer conversión de vectores de un eje a otro eje. Está rotando sobre Z. Es un vector. Esa es la depreciación. Y hay otro vector que es en el Z minúscula. Que está aquí. Y este sería respecto a este, y este es el omega. Entonces son dos vectores. Y entonces defines dos ejes. Entonces aquí, y lo que pasará entonces es que ahora aparecerán ejes en mayúscula y ejes en minúscula. Aquí, si observamos la figura, está puesto el eje Z. Pero yo lo voy a resolver de acuerdo al eje Y. ¿Por qué? Porque así ya quedan ambos del mismo sentido. Si no lo haces así, entonces verás que la X minúscula te quedará contraria, quedará negativa. Y tendrás que cambiarlo de signo para después sumarlo. Entonces, bueno, yo lo voy a hacer de esta manera. Los conos. Tenemos dos conos. Precesión, sucesión, cono del espacio, cono del cuerpo. Después, velocidad angular. Entonces, aquí es donde empieza la complicación de este problema. Velocidades angulares. Si tú vas a hacer una suma de vectores, uno está con respecto a un eje minúscula, J minúscula, y el otro está con respecto a una mayúscula, que es K mayúscula. Entonces, cuando tú hagas la suma, tienes que pasar o todos a minúsculas o todos a mayúsculas. Una de dos. Y entonces es cuando tú tienes que hacer, entonces, si tú has definido, porque eso lo has definido tú, que esta sería la Z mayúscula y la I mayúscula, y la Z minúscula y la I minúscula, entonces tienes que encontrar cuáles serían los vectores que corresponderían a los ejes de acuerdo a esos ángulos. Entonces, bueno, yo lo hice así de esa manera, tendrás que mirártelo con calma para poder entenderlo. Eso es como yo me entiendo. Tendrás que ver tú a tu manera para entenderte a tu manera. Sí, ahí está. Lo que es importante es que debe ser o todos en mayúscula o todos en minúscula. Y aquí esa es la conversión. La conversión que aplica de pasar de ejes de mayúscula, de un vector de ejes en mayúscula,
a los dos ejes en minúscula es esta. Pues entonces, ahí yo lo he hecho de esa manera, pues tú ve la manera como te puedes entender. Aquí sí es un caso de que cada maestrillo tiene su librillo. Lo importante es que esos son los valores que te deben de dar cuando hagas la conversión. Y lo que es importante es que o todo mayúsculas o todo en minúsculas. Si yo estoy pasando de mayúsculas a minúsculas, entonces lo voy a resolver en mis determinantes con todos minúsculas. Entonces lo que dijimos aquí, una vez que yo ya he hecho las conversiones de mayúsculas a minúsculas, entonces sí ya puedo sumar. Y lo resuelvo entonces haciendo la omega total, precesión más sucesión, me da una omega total y todo será en minúsculas. Eso es lo que es importante. En los ejes en este caso, sería de sucesión. Sí, porque aquí en este caso, tú tienes dos ejes porque tienes, por la manera como está puesto el motor. En el otro, al final, tú no necesitabas tener este vector porque el vector estaba en X. No era necesario. Pero ahora sí es necesario porque el vector está a un ángulo. Entonces, tienes que verlo como vector. ¿Dónde está el giro? ¿Dónde está el eje de giro? Al final sería como desplazar. Y estuviera desplazado unos grados. Exactamente, es lo que haces. Lo único que haces es desplazas unos grados. Pero el hecho de desplazar unos grados, eso te obliga a hacer esto, a hacer esa conversión. Porque siempre tienes que hacer tus determinantes o todos con minúsculas o todos con mayúsculas. Da igual el que elijas. Pero lo importante es que todos deben de ser mayúsculas o todos deben ser minúsculas. Y te va a dar siempre igual. La magnitud, dirección y sentido de los vectores siempre serán los mismos. Lo único es que estarán definidos en base a un eje o en base a otro. Y tú eliges, ese que tú elijas. De hecho, yo lo estoy haciendo con minúsculas. Podrías tú, por ejemplo, tú hacerlo con mayúsculas. A ver, lo voy a hacer con mayúsculas. Y todas las magnitudes deben de dar iguales. Magnitud, dirección y sentido deben ser iguales. Vale. Entonces, aquí estamos viendo en este caso solo tenemos en I, en J y en K. Entonces, aquí estamos viendo el mismo motor visto desde J y K. Entonces, tendríamos aquí, esto azul sería entre O y A. Entonces, aquí igual está entre O y A. Entonces, aquí tenemos que ver ese sistema en 3 dimensiones y empezar a ver, ¿dónde quedaría? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones en X? ¿Cuáles son las dimensiones en Y? Y lo que estamos viendo aquí es que este vector, 15 y 5, sería el vector total a lo largo de J y de K. Entonces, aquí, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Este es 15 y este es 5. Este es 15 en J y 5 en K. 15 en J y 5 en K. Entonces, este 0,16 sería la omega total. La magnitud es 16,62. Este es positivo, este es positivo. Entonces, si este es positivo, este va para acá y este va para acá. Si es una suma, pues entonces el total será, este sería el omega total. Después, ya que tienes el omega total, para obtener la velocidad en A, haces omega total, producto vectorial, cruz. Cruz, R. R será desde O hasta punto de análisis, A. Entonces aquí tienes que pensar entonces cuáles son, ¿qué eje estás usando? ¿Estás usando ejes de minúsculas o ejes de mayúsculas? Entonces tienes que tener el vector R o A, R que va desde O hasta A, pero siguiendo ¿qué? Siguiendo minúsculas. Entonces, si son minúsculas, ¿cuánto va a valer tu R?
Va a haber de O a C y de C a A. De O a C será 0,25 y de C a A será 125 en metros. Si tú estuvieses analizando con mayúsculas, no serían esos valores. ¿Cuáles serían? Serían estos. Sería la misma distancia de O a A, pero a lo largo del I mayúscula y del Z mayúscula. O sea, sería viéndolo así. No serían las mismas distancias, porque no son los mismos ejes. La magnitud sí sería la misma. La magnitud entre O y A. Entre O y A. Eso sí va a ser siempre igual. O sea, esto, vamos a aquí. Claro. Eso tendrías. Esto va a ser si fuese en mayúsculas. Pero esto, de O a A, eso va a ser siempre lo mismo. Sin importar si es un eje u otro. Entonces, la clave de aquí es no confundirse con qué eje estoy trabajando. Si estoy trabajando con el eje de minúsculas, todos mis vectores deben estar alineados con mis ejes de minúsculas. Si estoy trabajando con mis ejes de mayúscula, todos mis vectores deben estar alineados con mi eje de mayúscula. Y todos los vectores, tanto de rotación como de distancias. Esa es la clave. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Bueno, pues entonces, seguimos acá. Entonces, por lo tanto, aquí cuando hago el producto cruz que tengo, pues sería equivalente a decir, ¿dónde está mi omega total? Mi omega total es este que hemos dicho aquí, este vector. Bueno, pues entonces uso mi regla, mi mano derecha, donde es positivo, mi velocidad sería punta de flecha. Y esa sería mi velocidad correspondiente a A. Como es punta de flecha, entonces sería IZ, entonces X. Es Y. Que sería aquí un poquito visto en 3D. Entonces, claro, entonces ahí hay que pensar que es normal, que hay un eje que está girando con respecto a un eje, entonces la velocidad es la velocidad tangencial. Entonces ahí es donde realmente vemos que aplicamos siempre lo mismo. Lo único es que ahora, en vez de ser con respecto a un punto en 2D, ahora es con respecto a un eje en 3D. Es la diferencia. Y ese eje es el vector de rotación. Con respecto a un eje, gira con respecto a un eje. Entonces esas son las claves importantes. Por eso aquí sale solo en I. Claro, sale solo en I por la posición que estamos analizando del motor. Si estuviese en una posición diferente, entonces ya habrían J y K y esto, o no. Pero en esa posición particular que estamos analizando, es solo en I. Porque mi eje total está solo en I y en Z. Después, aceleración. Si tenemos la aceleración, entonces hacemos el producto vectorial de omega con la omega total y me da que la aceleración es solamente en I, en este caso. Entonces lo que tendríamos entonces aquí es lo mismo nuevamente. Es solo en I porque pasa igual que la velocidad tangencial, en este caso. Es algo similar. Y es negativo. Si es negativo, significa que la velocidad, ¿cómo me dio? Positivo en I, ¿verdad? Y la aceleración es negativa en I. Entonces, ¿qué significa? Que está frenando. Vale. Si lo hiciéramos resolviendo en el sistema general con la velocidad de sucesión constante, entonces lo que tendríamos que hacer es
la omega total que estamos calculando, normal y tangencial. Y ya está. Entonces aquí es el valor de determinante que correspondería. Y abajo el resultado. Entonces, siempre debe ser si es positivo o si es negativo. En este caso es menos porque el alfa que encontramos es negativo. Y lo mismo, la velocidad, la omega, y siempre si es ejes minúscula, pues entonces serían ejes de minúscula. Y las distancias de eje minúscula. Y me da otra aceleración. Y entonces cuando hago la suma, pues ya tengo la aceleración completa. Y si lo viésemos desde el punto de vista de vectores, pues veríamos lo mismo siempre. Es que siempre al final siempre es lo mismo. Aceleración tangencial y vectorial. Entonces aquí tenemos alfa es en i, negativo. Entonces es cruz. La flecha se está yendo. La regla de mano derecha, ¿qué nos dice? Que si es negativo, entonces es sentido horario. Se va aquí. Entonces, la aceleración, si tenemos este caso, la aceleración, ¿hacia dónde va a ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Depende de lo que estamos analizando, ¿no? Pero si estamos analizando en este cuadrante, mi aceleración, ¿hacia dónde va? Hacia abajo. No, tangencial o normal. La normal hacia el eje y la tangencial perpendicular hacia abajo. Pero estamos hablando del alfa. Una cosa es alfa y otra cosa es el resultante de velocidad y distancia. En ocasiones puede coincidir y en ocasiones no. Hace rato en el ejercicio anterior vimos que no coincidía. Entonces, recordemos que en el caso anterior, aquí, alfa dio en el mismo eje, ¿no? Ambos. Alfa dio menos 68i y velocidad dio 64 en i. Y en el ejercicio anterior, alfa era... alfa era, ¿dónde está el...? Alfa era en J, sería este. Alfa era en J, y omega era en I y en K. O sea que no siempre van, no necesariamente tienen por qué coincidir. Puede ser que no haya esa coincidencia. ¿Y todo de qué depende? ¿De que va a coincidir o no va a coincidir? ¿De qué va a depender? De la posición que tenga el mecanismo. Y ya está. Entonces hay veces que dará una solución, a veces que dará otra. Entonces aquí, en este caso particular, tendríamos una aceleración tangencial y una aceleración normal. Que por el hecho de que ambos están coincidiendo en este caso en particular, bueno, pues ambos estarán yendo hacia el mismo, hacia el eje de giro. Pero cuando es alfa, es tangencial. Cuando es normal, es omega y velocidad. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, y aquí creo que habría que añadir, vale, entonces si aquí vemos la acción tangencial, 8,5 menos 17, es 8,5. Ajá, vale. Entonces, esa es tangente con respecto al centro de giro. Eso sería aquí. Es una aceleración tangencial al eje de giro y que cuadra con el omega. Y después, ¿dónde está el otro? La otra velocidad en la omega total y R. En el otro caso es diferente. En este caso, tú tienes I y Z mayúsculas y Z minúsculas.
tienes el 0, 0 de tu sistema de coordenada. Este es el punto A. El punto A está aquí. Esta es la L que... Esta es la L del mecanismo. Y tu omega total es esta de aquí. Entonces, tu omega total es ahí y tu punto A es arriba. Entonces, ahí lo que tienes es una aceleración normal hacia el centro de giro de tu omega. Entonces, son dos vectores diferentes. En un caso, tú tienes un alfa y la tangencial es con respecto al centro de giro de tu vector alfa, que en este caso coincide con el 0,0,0. Y luego tienes otro que es normal con respecto a tu velocidad de giro omega total. Y por eso va del punto A hacia el centro de giro. Y esos vectores que están aquí dibujados para que se pueda ver, se pueda apreciar mejor. Y lo que tú obtienes aquí son I, J y K de acuerdo al minúscula. O sea que siempre giramos alrededor del mismo ejercicio, normales, tangenciales. La normal va hacia el centro de giro, la tangencial es tangente al centro de giro. Pero tenemos que pensar el vector dónde está. En un caso el vector velocidad es en un eje y en otros casos el vector alfa es en otro eje. ¿Vale? Es lo que es importante. Si se hace este ejercicio modificando la distancia, sea de 125 a 250 milímetros, estos serían los resultados. Vale la pena hacerlo. Con estos cambios, por lo menos. En vez de hacer el mismo ejercicio de nuevo, hazlo así con estos cambios. Para que veas dónde cambia y dónde no. Bueno. Lo que veremos después en el viernes ya es otro caso con movimiento general, que ya es un poco más complejo. Entonces, es similar al anterior, pero se añaden unas distancias. Entonces, bueno, pues ya es el que veremos en la próxima clase. ¿Alguna duda? ¿Algo ahora en este momento? Ya saldrán. Vale. Pero bueno, sí, al final... pero lo que es importante aquí es que siempre hacemos lo mismo. Normal hacia el rayo de giro, tangencial tangente al rayo de giro. Lo único que tenemos que ver es dónde está el vector de velocidad angular y dónde está el vector de aceleración angular. Esa es la clave. ¿Vale? Si tenemos claro eso, lo demás ya saldrá solo. Bueno, pues poneros a hacerlo y ya me preguntar.